Gracias por estar acá, gracias por su confianza. Ah, Decirles que de la gente que yo más admiro es la gente que emprende, porque no hay fe más práctica y visible que aquella gente que le apuesta sin ver. Si tienes un negocio, lo viste en tu alma, lo viste en tu mente, pero creíste. Y la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablas con un empresario, estás hablando con un hombre de fe realmente. No una fe eclesiástica, pero es una fe que tiene que ver con que creyó, miró y apostó. El empleado, no quiero menoscabar a un empleado, pero un empleado pues vive para sus 8 horas y son seguras. No arriesga casi nada más que no lo atropelle un auto de la casa a su trabajo. Pero no tiene mucho que arriesgar realmente. Tiene su quincena asegurada, tiene su seguro social. El que arriesga es el empresario, es el que apuesta, es el que cree. Y de verdad, eso para mí es bien valioso, porque date cuenta cuánta gente en medio de un sector de población, no sé, pensemos en el sector de población de la iglesia. ¿Cuánta gente de la misma iglesia es la que tiene un negocio? Es la menos. Y no es que sean privilegiados en el sentido de que tengan mayor valor o mayor dignidad que los demás, absolutamente no, pero sí tenemos que reconocer que la gente que emprende tiene una forma de pensamiento no usual, tiene una manera poco común de ver las cosas. Y si alguien acá no ha emprendido, creo que estás en un muy buen lugar y momento, con muy buenas personas, porque yo siempre quiero estar con gente que me haga ver hacia el frente. Tú sabes que si Dios nos puso los ojos acá, es para que miráramos hacia el frente. Realmente para atrás podemos ver bien poquito. ¿Cuántos son? ¿180 grados esto? 180 grados, no más. La misma vida, el mismo diseño, nos dice que la vida la tenemos que ver hacia adelante. Haya pasado lo que haya pasado, es para adelante. Es hacia el frente. Es la esperanza. Es con futuro. ¿Verdad? Te subes a un auto y tú te vas a dar cuenta que los espejos y la manera de poder mirar para atrás son las más pequeñas. Es solamente para echarte de reversa e impulsarte otra vez hacia adelante, porque la mayor visión la tienes enfrente. Y lo mismo, el diseño con lo que Dios nos creó es así. Sin embargo, todo en esta vida se logra o no en función de cómo nos miremos a nosotros mismos. La manera en que nosotros nos vemos va a lograr o va a frustrar. David decía en el libro de los Salmos, al él estar escribiendo, decía: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Pero este pensamiento de David no es: ¿quién es el hombre? Ay, no es nadie el hombre, somos un día y al otro día dejamos de ser. No es un pensamiento pesimista. Porque si tú lees este mismo verso en la versión en inglés, tú sabes que lo que se traduce a ciertos idiomas a veces no lleva la connotación, a veces completa, a veces correcta. En inglés, este mismo pasaje donde en español dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Dice mindful. ¿Quién es el hombre? ¿Quién tendría que ser el hombre para que tu mente esté llena de él? Cambia la perspectiva de la lectura de ese pasaje. O sea, lo que David estaba diciendo: algo debo tener para que un Dios que creó todos los sistemas de vida que sostienen el universo tenga su mente llena de mí. ¿Quién soy yo realmente como para que el Dios creador de todos los universos tenga mindful, su mente llena de mí, 24/7, todos los días de la semana, la tenga llena de mí? Algo debo tener yo que yo mismo no alcanzo a ver en mí. Y eso definió todo.
porque entonces él pudo ver que podía matar leones, él pudo entonces construir su personalidad para matar a un gigante, él pudo ser rey. Entonces creo que mucho de lo que nosotros podamos ver hacia adelante respecto a lo que Dios dice en su palabra de nosotros es lo que nos va a definir, y por eso estoy acá. Porque el éxito de nuestra vida en Cristo, de nuestro ministerio, de nuestra vida personal, es una vida de fe al final. Ahora, todos tenemos fe. Unos tenemos una fe viva, otros tenemos una fe muerta. Pero la verdad es que todo lo que tiene vida crece, se multiplica, se reproduce. Y es por eso que una fe viva siempre va a tener que ver con palabras y acciones. ¿Pueden repetir conmigo? Acciones. La fe muerta, por el contrario, tiene que ver con palabras, pero solamente con ilusiones. Algún día haré, algún día obtendré, algún día lo veré, lo lograré, algún día, ¿verdad? Habla de palabras, pero y palabras ilusorias. Y es muerta porque aunque tiene palabras, no tiene acciones. Entonces, la fe muerta son palabras llenas de deseos, cargadas de ilusiones, pero que por falta de obras nunca se convierten en realidades. Entonces la fe muere cuando dejamos de hacer algo por medio de ella. Porque a la fe la enfermamos poco a poco hasta hacerla morir cuando dejamos de usarla. Así que para que las palabras sucedan, no solo hay que hablar, no solo hay que decir, sino también hay que hacer. De manera que cuando hablamos lo correcto, declaramos la palabra, proclamamos la voluntad de Dios, pero no hacemos nada, nuestra fe queda muerta, según lo que la palabra de Dios nos enseña. Santiago 2:17, ¿me lo ponen acá? Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabes qué está diciendo? Obras sin acciones es la evidencia de una fe mental solamente, de una fe religiosa solamente. Por eso una fe de ilusión y sin acción es una fe muerta. Santiago 2:20 dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin acciones es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, te hago una pregunta retórica. Cuando se recogen ofrendas y pasas de tu lugar y pasas a dejar tu ofrenda, la pregunta es: ¿esa es una expresión de una fe viva o solo palabras de una fe muerta? Claro, viva. ¿Por qué fe viva? Porque tuvo una acción, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando escuchas a personas que oran y dicen: Señor, bendíceme, sácame de deudas, Señor, ayúdame, prospérame, pero no hacen nada a la hora en que tuvo que haber tomado una acción de venir, por ejemplo, a dejar una ofrenda acá al frente? Es decir, mientras que otros también dijeron lo mismo, hicieron algo. ¿Qué fue ese algo? Una acción que le puso pies a sus palabras de fe. Por eso es que Abraham no fue justificado por decir 1000 veces: voy a tener un hijo, voy a tener un hijo, voy a tener, sí voy a tener un hijo, sí voy a tener un hijo, 1000 veces sí voy a tener un... No. Y que de pronto se autosugestionó y tuvo un hijo. No. Abraham tuvo una acción que evidenciaba que lo que decía, lo creía. Porque para decirle a Dios que le crees, necesitas hacer algo. Algo. Porque la fe no solo se muestra en lo que digo y declaro, sino también en lo que hago, ¿verdad? Recuerdo que hace unos años necesitábamos un buen equipo de audio para... necesitamos unas computadoras, unas cámaras. Y de pronto no nos quedamos ahí con algún día lo tendremos, algún día llegará, algún día lo veremos. Empezamos a hacer por ahí unas acciones, y en medio de lo que decimos y lo que obtenemos, ¿qué hay? Acciones, ¿verdad? Porque la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta, dice la palabra. Verso 22 dice: ¿no ves que la fe
se activó juntamente con sus acciones y se perfeccionó también por sus obras. ¿Por qué dice esto? Escucha, porque las obras son las que le dan mantenimiento a nuestra vida de fe, ¿verdad? En pocas palabras, Abraham provocó que se cumplieran las promesas que Dios le había dado por causa de las acciones que hizo. Entonces, injusto sería que Dios te prometa y tú le creas, tengas obras de fe y que Dios no te cumpla. Injusto sería. De hecho, te hago una pregunta. Quizás no tengas casa propia, quizás estés rentando, pero yo te puedo decir que si tú estás creyendo, este año vas a comprar casa por la fe que Dios te va a inyectar el alma y el espíritu en todos estos días. Tú lo vas a ver, porque la impartición que vas a recibir en estos días va a ser tan poderosa que se va a impregnar esa fe en tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿qué vas a hacer? Acciones. Pues, es decir, Dios te dará una casa porque Él estará mirando que tú le estás creyendo. ¿Cómo sabe Dios que le estás creyendo? ¿Porque dijiste amén? ¿Porque dijiste gloria a Dios? No. Lo hará por justicia. Porque al tú tener actos, obras por haberle creído a esa palabra, su justicia va detrás de tu fe para hacer cumplir su palabra en ti. Porque Él es justo para no dejarte avergonzado delante de los incrédulos. Ahora mira bien, cuando Dios me dice, yo no sé cuando Dios me dice que va a pasar algo, yo no sé cuándo va a pasar, pero me toca a mí enviarle un mensaje al cielo para decirle a Dios que estoy listo para que pase. No solo se lo digo con mis oraciones, no solo con mis amenes, no solo con mis declaraciones, sino sobre todo con mis acciones. Porque Hebreos dice que Dios hizo justicia a la fe de Abraham con sus acciones o por sus acciones. Y créeme que eso mismo Dios hará a mucha gente de acá. La justicia de Dios estará respaldando las obras de fe de quienes estén creyendo esta palabra. Eso sucede. Ahora mira, versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mira qué interesante, porque en otra versión dice, y fue llamado socio de Dios por la fe. ¿Qué significa eso? Significa que Dios le dio la palabra y Abraham puso acción a la palabra recibida. Fue socio de Dios porque la palabra que salió de Dios no funcionaría sin la fe de Abraham. El Señor le dijo, Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela y camina a la tierra que yo te voy a dar, Abraham. Y él dijo, ok, Señor, soy tu socio. Tú dices la palabra y yo muevo los pies hacia la tierra que tú me estás prometiendo. Somos socios, Señor. Pero si Abraham no hace algo, no se hace socio de Dios, no se manifiesta como amigo de Dios. Así que yo sé una cosa, Dios está buscando socios por la fe en su palabra. Dios está buscando amigos de su palabra, amigos que le crean, socios que le crean. Verso 24 dice, como ya pueden ver, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, Dios no nos hace justicia solo por creer. Dios nos hace justicia por hacer algo respecto a lo que creo, ¿verdad? Entonces, les estaba contando que hace unos años ocupábamos un equipo y yo estaba sentado en un restaurante de un aeropuerto, eso hace varios años, y estaba viendo una pantalla lindísima que estaba anunciando algo en una tienda. Y pregunté en mi corazón y dije, ¿cómo es posible que estos que no conocen de Dios tengan más fe que yo para ellos poner sus comerciales en una pantalla tan linda?
y no poder yo creerle a Dios para poner la presentación de una prédica en una pantalla igual, al menos igual. Y recuerdo que me dio mucha vergüenza. Inmediatamente le hablé a mi equipo y le dije, ¿saben qué? Pónganse a buscar medidas de pantallas, calidades, precios. Y los muchachos pues comenzaron a obedecer emocionados. El problema es que cuando me reportaron la cotización era de miles de dólares y la traían desde Malasia, pasaba por Estados Unidos, llegaba a México, había que hacer varios pagos aduanales. Y recuerdo que el Señor me dijo, no pongas tu mirada en el costo. Yo soy el dueño del oro y de la plata. No le pidas permiso a tu cartera. Del cuánto yo me encargo, del cómo te toca a ti. Somos socios. Y yo respondí en mi corazón y dije, tienes razón, Señor. Este año por fe acabamos con una pantalla LED así grande que ocupe todo el espacio de enfrente. Así que agarré a mi equipo, viajamos a México, me planté frente al dueño de los equipos multimedios y le dije, oiga, ¿cuánto cuesta? Y me dijo tanto. Y le dije, bueno, es que por ahora no tengo todo eso. Y me dijo, bueno, pues ¿no viniste a comprar o a qué viniste? Y me di cuenta que era cristiano y le dije, sabes, es que la Biblia dice que compremos sin dinero, por eso vine. Y me dijo, bueno, dame tanto solamente, dame el enganche y el resto lo vamos a financiar para colaborar con la obra de Dios. Yo le dije, no, esa cantidad sigue siendo enorme, no la puedo pagar, ¿sabes? Y me dijo, ay, pastor, pues, ¿cómo le hacemos? Pues ya deme este enganche y veremos cómo le hacemos con... Le dije, ¿qué eres? Tampoco me alcanza, no lo traigo, no lo tengo en la cuenta. Y me dijo, bueno, pastor, ¿cuánto es lo que me puede dar? Porque esto no es el tianguis, le recuerdo, ¿verdad? Le dije, pues mira, puedo menos de la mitad de eso. Se rascó la cabeza y dijo, bueno, está bien, hagamos lo que usted dice, llévesela, ¿verdad? Le digo, pero aparte ocupo los cables, la instalación, y la capacitación para saber cómo usarla. Y le dije, y quiero que sea una pantalla más grande todavía. Y ya movió la cabeza y dijo, parece que usted vino a que le regalaran, no a comprar, de plano. Ahora te pregunto, ¿hubo dinero? Nunca. ¿Qué hubo? Una acción. ¿Cuál? Preguntar, llamar, indagar, investigar, negociar, buscar, pedir. ¿Por qué? Pues porque las obras de fe no las hacemos porque tengamos dinero, sino porque tenemos fe. Así que si tienes fe, prepárate porque vienen los recursos que van a responder por justicia a la fe tuya en el nombre de Cristo Jesús. Dios va a hacer milagros en estos próximos meses por causa de una fe viva que está despertando en tu interior en el nombre de Cristo Jesús. Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo creo que esto es así. Porque tu Padre Celestial es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del oro y de la plata. El año pasado, la iglesia habíamos comprado 4 hectáreas para construir un auditorio. Pero Michoacán es una tierra muy caliente de balas y de... Ya ustedes saben qué les puedo decir. El asunto es que cuando fuimos a tomar posesión, el día que llegamos después de pandemia, en toda pandemia no nos paramos, cuando llegamos ya estaba lotificado nuestros terrenos. Y yo vi una casa construida, me acerqué a esa casa y le pregunté, ¿qué pasó acá? Dice, ¿quién eres tú? Y ya yo le dije. Y dice, mira, la verdad es que te voy a decir algo. Estos terrenos fueron vendidos 3 veces. A mí me vendieron la primera vez, a ti te vendieron la segunda vez y hay un tercer comprador. Y dije, no, pero yo tengo documentos notariales. Dice, yo también. Y es que en Michoacán le ponen la pistola al notario y lo vuelve a hacer. O sea, no gobierna otra cosa más que la pistola ahí. Dice, se obligaron y sacaron todos los documentos originales para mí y para ti. El asunto dice que es el tercer comprador,
es el jefe de plaza de aquí. Ya sabes de lo que estoy hablando. Es el jefe de la plaza. Dice, a mí solo con los pies por delante me sacan. Su familia estaba ahí. Dice, que hagan lo que quieran, yo no me muevo. Ni tú ni él me van a sacar. Me regresé a la casa con una impresión. Dije, 4 hectáreas, ¿sabes lo que cuestan 4 hectáreas? ¿Y qué cuentas le voy a dar a la iglesia? Investigué si esto era cierto con algunos hermanos que trabajan allí. De hecho, la presidenta municipal pues es discípula nuestra en la iglesia. Y le dije, oye, pues es tu iglesia, investígame cómo está eso. No, porque lo mismo, ¿verdad? En pandemia estaba un presidente municipal, también discípulo nuestro, y quería cerrar la iglesia. Y le dije, pues si cierras, atrévete a cerrarle la iglesia a tu Dios. Es a tu Dios, o sea, no es mi Dios, no es mi iglesia, es el mismo Dios que tú adoras. Así que haz lo que tengas que hacer, pero esta iglesia no se cierra porque servimos al mismo Dios. El asunto que viene ella a la semana y me dice, pastor, efectivamente, mi sugerencia es esta, no se meta ahí. Lo que se haya pagado no vale la vida. Confiemos en Dios. Dios va a hacer algo. Le digo, sí. 22 días después, efectivamente a este hombre lo sacan con los pies por delante. Lo matan a él, a su esposa y a su hija. Lo matan a él, su esposa se quiere meter, matan a su esposa y matan a su hija. Los tres. Y luego me empieza a buscar este hombre a mí. Y pues eso ya pone mucha atención al asunto. El asunto es que lo dejamos a Dios, oramos y les dije, señores, a Dios nadie le roba. Esto no es el último capítulo de esta historia. Se está escribiendo algo que después vamos a contar. Y si sabemos que lo vamos a contar, hay que escribirlo con fe. Porque yo no quiero contar una historia de miedo, sino de haber reconocido que en donde no veíamos a Dios, Él estaba obrando. Así que si estás pasando por una cosa terrible ahorita, nunca te olvides que lo vas a contar. Más te vale escribir una buena historia de fe, para que cuando la cuentes, Dios sea glorificado. Porque vas a salir de ella. ¿Por qué vas a salir? Porque Dios no te hubiera permitido entrar si Él supiera que no te pudiera sacar de ahí. Si tú eres hijo de Dios, el control de tu vida está en Dios. Y si estás donde estás, en esa situación tan difícil, no se le salió de control a Dios. Él lo permitió. Y si Él lo permitió que entraras, es porque Él sabía que Él podía sacarte. Él es el principio y Él es el fin. Y esa situación tiene su fin. No sé qué estoy diciendo esto, ya me desvié, pero después de que sé eso, pasan unos meses y de pronto me llega un hermano y me dice, pastor, se abrió una nueva avenida que conecta la ciudad con la playa y ahí están comprando terrenos, el Hotel Baymont, están comprando Holiday Inn, está comprando Plaza Las Américas. Se va a hacer una nueva plaza y me llevo los planos, mire toda la gente, todas las entidades que ya compraron. Ahí me dice, hay 2 hectáreas. Pero mi mente así como, no, o sea, ¿cuánto han de costar? Pues es la avenida que abrieron, turística. Y me dice, pastor, ¿no nos dijo usted la otra vez que no hay que pedirle permiso a la cartera? Predícame. Necesito fe. Dice, usted nos dijo que no le pidiéramos permiso a la cartera y pues no le pidamos permiso. Le dije, sí, ¿verdad? Sí, vamos a negociar y nos fuimos. Llegamos, un señor anciano. El asunto fue que al final me dijo cuesta 22 millones de pesos. 22 millones. Son 2 hectáreas, por ahora son 2 hectáreas. Dije, es demasiado 2 millones. Pensé. Le dije, mire, sí la necesito, sí la voy a comprar, pero ¿cuánto es lo menos? Dice, mira, ya con ganas 20. Dije, qué generoso, ¿no? Le dije, me parece bien, es buena zona, pero dice, no puedo bajarla más. Me están ofreciendo una empresa acá
de turismo, los 22. A ti solo porque eres iglesia. Les hago corta la historia. Regresé, oramos, volví. No quería, le bajó otros 2, llegamos a 18, volvimos a orar otra semana, regresamos, nos bajó a 17, volvimos a regresar, regresé. El asunto fue que se enfermó su hijo y dice: necesito dinero ahorita, ahorita. Necesito pagar 1,5 millones en el hospital de Guadalajara. Mi hijo lo atropellaron y ya lo necesito. Y él, lo último que se había bajado eran 14, ya era un milagro que de 22 a 14. Y le digo: yo los tengo, yo se los doy. Y la señora dice: ya, viejo, por favor, recíbeselo. Como dice que las tierras no le van a dar vida a nuestro hijo, necesitamos. Y dice: tráemelos, pero ahorita, ahorita mismo. Le digo: ahorita se los traigo, pero ahorita le traigo 2 y 2 se los doy en 4 meses. No sé cómo estuvo ese asunto entre Dios y él, que me aceptó los 2. Se los entregué, recogemos promesas de fe y después de 4 meses le pagamos los otros 2. El asunto fue que cuando vi que con fe podíamos comprar sin dinero 2 hectáreas en esa área, les cuento que me fui por las siguientes 2 y luego por otras 4. Tenemos 9 hectáreas pagadas en un año. ¿Cómo? No me preguntes, porque la contabilidad no da. La contabilidad no da. ¿Cómo? No sé. El día que teníamos que pagar, un día antes, el Señor habló a mi corazón algo y me dijo: durante 2 meses no vas a contar las ofrendas, no las vas a contar, solo las vas a guardar. Y un día antes que vas a pagar, las vas a contar tú, tu hijo y tu esposa, nadie más. Pero al ver la cantidad de millones que había que pagar y al ver la cantidad que entran cada domingo, en 2 meses no, ni de lejos, ni el diezmo, ni el 5%. Pero sentí que dije: o es una locura o me volví loco, pero voy a seguir esta instrucción. Guardamos en 2 meses todo sin abrir nada, las bolsas machimbradas todavía ahí. Un día antes empezamos a contar y esa sensación de: ¿y cuánto va? ¿Y cuánto? ¿Verdad? Y sentía que estaba siendo medida mi fe. El asunto es que solamente pusimos las pacas de los dineros, no contamos, ordenamos solamente. Al día siguiente que ya venían por el dinero, miren, esto fue así, algo sobrenatural. Yo les decía a las personas que se iban a llevar el dinero: aquí están 1,000,000. 1,000,000. Y volví a contar. Sí, 1,000,000, 1,000,000. Ahí está 1,000,000. Ahora voy a poner otro 1,000,000. Y de repente miraba las pacas y venía a mi mente el número de millones que había que pagar. Y regresaba y contaba otra vez la que ya había contado. Ya no era 1,000,000, eran 700. Ya no era 1,000,000, eran 700. Y dije: pero si tú viste. Sí, yo vi. Dije: esto es un asunto de fe. Vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Esta no es una letra que se tiene que ver como simbólica, esto es literal. Y contaba otra vez. El asunto fue que volví y me regresé 2 veces y en la primera me faltaban 300, en la otra me llegó a faltar 200 y en la otra me llegó a faltar 100. Y se los puse al final y se fue todo, pero hasta todo, te digo todo. ¿De dónde salió? Contablemente eso no es posible. El asunto que se los llevaron, cuando regresan me dicen: oiga, le sobraron 600,000 pesos. ¿Cómo? O sea, ya no tenía cuadratura. Yo soy contador público de profesión, para decir. Estaba contando conmigo el contador de la iglesia. O sea, no se nos pudo ver. Ahora, el contador no es el que cuenta, pues, pero llevamos cuentas, sabemos de eso. Qué importante es vivir por fe en todo lo que hacemos. Ahora mira bien, porque Dios no te va a soltar los recursos si primero no mira las obras de fe que tienes que hacer. Así que
Si no tienes negocio, esta semana levántate y ve a preguntar cuánto cuesta el alquiler de ese local. Ve y pregunta qué puedes negociar. Ve y hazlo, solo hazlo. No te va a costar nada. De repente la persona sí quiere poner ese bien en tus manos y el que no quieres eres tú porque tienes miedo. Así que levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo. No importa que no pueda, lo que importa es que yo lo creo. Porque al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. No sé cuántos de acá somos ochenteros, pero en los 80s había un eslogan de la Nike que decía Just do it. Y era un mensaje a los jóvenes donde decían atrévete. No pienses en el trayecto, piensa en la recompensa. Brinca, salta, dale, atrévete. Y a veces nosotros nos quedamos demasiado tiempo sobreanalizando cosas que tienen que ser pasos de fe. Ni siquiera nos atrevemos a ir a preguntar por ese auto que necesitamos para acarrear mercancías y estamos pagando el taxi. Pero quizás nos está esperando un taxi, un auto, una camioneta nueva. Pero no ha crecido nuestra fe, no ha crecido nuestra mente para verlo. Pero todo lo posible de lo que es imposible, realmente viene de creer primero. Versículo 25 dice, asimismo también, ¿quién? Rahab la santa, la decente, ¿verdad? Así como para que algún religioso le arde ahí, dice Rahab, dice la ramera, mira bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene problemas en tomar de lo vil y de lo menospreciado de este mundo para usarlo como ejemplo para los sabios y entendidos. Así que si este año quizá haya sido de pérdidas, este año los meses han sido de deshonor, si han sido de vergüenza, yo te digo algo, prepárate, porque este año será de incremento, 2026 será de incremento. Vienen tiempos de honor, de honra en las manos de Dios para tu familia, para tu vida, para tu ministerio, para las cosas que Dios está sembrando en tu corazón en el nombre de Cristo Jesús. Sigo leyendo, dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sabes por qué dice esto? Porque la justicia de Dios siempre va a respaldar a todo aquel que tiene una fe asociada a acciones que mandó Dios. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Te pregunto, ¿cuándo se muere el cuerpo? Pues cuando el espíritu sale de él. O sea, la vida no la genera el cuerpo en sí mismo, sino que la vida fluye del espíritu. Es lo que nos enseña la palabra. Cuando sale el espíritu se acaba la vida del cuerpo. Pero lo que nos está diciendo este pasaje, que igual cuando le quitas obras a tu fe, matas la vida de tu fe. Y entonces lo único que te queda finalmente son palabras religiosas, expresiones ilusorias y frases muertas. Sea que las ores, sea que las declares o hasta que las pienses. Es por eso que en las iglesias necesitamos oír palabras de fe, de vida, de esperanza. Porque cuando solo se predica letra, doctrina y dogma, la gente poco a poco se va marchitando. El liderazgo va muriendo. Las conquistas se van secando. Porque lo que le da vida a la fe son las obras. Así que si no quieres que la fe que tienes se muera, debes de tener sueños de fe. Debes de buscar obras de fe. Debes de generar pensamientos de fe, acciones de fe, resultados de fe. Porque mira, cada vez que, por ejemplo, cada vez que sirves con fe, cada vez que sueñas con fe, ofrendas con fe, cada vez que oras con fe, cada vez que te esfuerzas con fe, incluso cuando aplaudes con fe,
adoras con fe. Cada vez que te activas, estás llenando de vida tu fe. Luego esa vida se traslada a tu negocio, a tu empresa, a tu familia, a tu empleo, a tus proyectos personales. Y es así como tu fe se comienza a mirar en todas las áreas de tu vida. Porque la fe se tiene que mirar, no solo se tiene que escuchar, se tiene que mirar. Jesús dijo cuando sanó a un paralítico, y al ver la fe de ellos, al ver la fe de los amigos, porque la fe es una actitud que se mira, que se ve. La fe es visible, debe tener obras. Por eso tus pastores están interesados en que se te predique sobre una fe viva. Por eso esta reunión. Pero a la inversa también es proporcionalmente cierto. Porque cuando dejas de servir, cuando en la iglesia dejas de ser diligente, tu fe se va enfermando igual. Cuando dejas de ofrendar, cuando dejas de diezmar, tu fe se va muriendo. Cuando dejas de creer por algo que Dios te ha prometido, tu fe se va enfermando. ¿Por qué, pastor? Porque lo que le da mantenimiento a tu fe son precisamente esas obras de fe. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 36. Dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, mira lo que les dijo Jesús. ¿Y ustedes tuvieron la brillante idea de darles de comer? Y Jesús les, pues dadle vosotros de comer, ¿verdad? Ellos le dijeron, imagino que dijeron, perdón, Señor, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿No? Pues ¿de dónde sacamos tantísima comida? Y otra, ¿dónde encontramos una panadería abierta que tenga tanto pan para toda esta multitud? ¿Verdad? Entonces aquí la enseñanza estriba en que una buena idea necesita una fe viva. No importa cuán buenas ideas tengas para tus negocios, para tus proyectos, para tus emprendimientos, para la iglesia, para el ministerio. Todas tus buenas ideas van a necesitar una fe que esté despierta por el cielo, una fe viva. Así que, mira, no le pidas a Dios buenas ideas si vives en una fe muerta. Te lo voy a repetir. No le pidas a Dios buenas ideas si vives en una fe muerta. Si dices, porque mira, porque una fe viva siempre va a ser capaz de correr riesgos con tal de ser socio por la fe con Dios. Mientras que una fe muerta siempre a su vez va a buscar excusas para evadir todo el riesgo con tal de vivir en la comodidad. Y Jesús les sacude la comodidad a sus discípulos para hacerles crecer la fe y los manda a ellos darles de comer a una multitud. Eso era demasiado riesgoso, pero era una orden de parte de Jesús. Verso 38 dice, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba. Mira esto. Cuando Jesús miró que la fe de sus discípulos estaba muerta, les da una orden para hacer obras, acciones y recuperar la fe de ellos. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando los discípulos van y obedecen a Jesús y comienzan a organizar a la multitud para entregarles comida, te pregunto, ¿ya tenían la comida en la mano? No había comida, pero ellos ya estaban organizando a la gente para darles comida. No había comida, pero las acciones de fe y de obediencia hacia Jesús empezaron a avivar algo acá dentro en su fe. Ellos comenzaron a saber que Jesús estaba a punto de hacerles ver algo que hasta ese momento ellos no habían visto todavía. Entonces ellos llegan y le dicen, Señor, aquí hay algo. Aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo.
Ellos sentían ese fuego en el corazón de que estaban a punto de mirar algo poderoso de parte de Jesús. Y entre que salieron a buscar al niño del lonche y organizan la multitud de gente, escucha, algo poderoso ya estaba provocando Jesús en el corazón de sus discípulos. Estaba despertando su fe. De tal manera que uno de ellos le dice: maestro, aquí alguien trae 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué tanto puede ser esto para tanta gente hambrienta? Pero escucha bien. Sin embargo, Jesús sabía que para que sucediera un milagro, los discípulos tenían que hacer su parte como socios de él. Entonces, imagina, ¿qué hubiera sucedido si Jesús fuera el que buscara los peces? Si Jesús fuera el que trajera los panes, si Jesús fuera el que organizara a la gente, si Jesús también fuera el encargado de hacer el milagro y los discípulos solo estuvieran mirando y recibiendo. Yo te pregunto, ¿a qué hora se procesaría algo en el corazón de esos discípulos para que creciera su fe? Por eso hoy en día vas a ver a mucha gente diciendo: Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, ayúdame, pero con los brazos cruzados, orando solamente sin hacer nada. Ahora, de pronto tú le dices a Dios: Señor, bendíceme. El Señor te va a voltear a ver y te va a decir: ok, ¿qué te bendigo? ¿Qué proyecto, qué obra, qué acción, qué plan, qué meta te bendigo? ¿Cuál? No, yo nomás digo que me bendigas. No, yo necesito que me presentes un plan, una obra de fe para yo bendecirla. ¿Por qué? Porque Dios no bendice ideas subjetivas. Dios no bendice palabras vacías. Si tú quieres que bendiga algo, necesitas presentarle algo, un plan, una obra de fe, proyecto de fe, acciones de fe. Algo que le mande un mensaje a él que necesita hacerle justicia a tu fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? No dejarte avergonzado delante de los impíos. Esa es su justicia. De hecho, te hago una pregunta. ¿Quién necesita un negocio? Que no lo tiene, pero necesita. Muy bien, gracias. Sal con fe, ve, llama. Aunque no sea tiempo de vender. Si necesitas algo, ve, busca a la gente, los clientes, porque la fe sin obras es off, es muerta. Escucha, la parte de Dios está lista ya, pero nos toca a nosotros usar la fe con acciones. No sé si me escucharon allá atrás. La parte de Dios está pronta, está lista, pero nos toca a nosotros usar la fe con acciones para mover su justicia a nuestro favor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tengas que hacer. Te cuento. Una hermana, cuando íbamos comenzando la iglesia, llegó, es de Acapulco, morenita de tipo afro, con su pelito así bien chinito, ¿verdad? Y traía 4 niñas. 2 de ellas solo traían calzoncito y las más grandes traían una batita. Solo las más grandes traían guarachitos, las otras no traían ni sandalias y las cargaban las otras 2. Ella traía algo acá en la espalda, sentada en una banqueta. Al paso de la banqueta me la encontré y yo la vi sudando, cansada, y las niñas llorando. Me acerqué y le dije: ¿ya comieron? Y dice: ay, me da mucha pena, pero no. Y me di cuenta que era muy prudente la señora. Y cuando te encuentras con alguien así, o sea, no es de esa gente que finge algo, no, muy prudente, muy educada. Dije: oh, está en un momento difícil, no es consecuencia de flojera. Y me dijo: ay, mire, me da mucha pena, pero no hemos comido. He buscado trabajo, pero nadie me recibe con mis 4 niñas. Son niñas y vengo de Acapulco y ¿dónde las meto mientras trabajo? No podía quedarme sin hacer nada. Le dije: vamos a hacer algo. La llevé, le hablé a mi esposa, se quedaron unos días en la casa las niñas, luego le conseguimos un cuartito. Ella empezó a trabajar en una tortillería, fue muy diligente, recibió al Señor
traía unas sandalias sucias, pues su condición era muy deplorable. Te cuento esta historia, pero le predicábamos una palabra a esta mujer y la creía, pero como un niño le cree a su papá. Así, literal, le creía cada palabra. Y yo le decía, Dios la va a prosperar. Dios la va a sacar de ahí. Esto es temporal, esto es pasajero. Usted no nació, usted viene de un lugar, yo le decía, usted viene de un lugar de abundancia, usted viene de un lugar donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal. Usted viene de un lugar donde no hay pobreza, donde no hay miseria. De allá viene. Por eso nunca se va a acostumbrar a vivir así. Sí, tiene razón, tiene razón. Y trabajaba y le ayudábamos. Se bautizó, se quedó en la iglesia. Te cuento esto. Ella ahorita es la que maneja todas las tortilladoras, no de la ciudad, de toda la región. 18 años después, todas sus hijas con carreras, todos sus nietos sirviendo a Dios, todos en las manos de la obra del Señor. Y ella como una empresaria que apenas sabe escribir su nombre, apenas lo sabe escribir para firmar sus impuestos. Le creyó. Cada cosa que le decíamos le ponía obra, acción. Ahora, ¿tú crees que Jesús no sabía que en el morral de ese niño había un lonche que él podía usar? ¿Tú crees que Jesús no sabía que había un niño en la multitud que había salido en su casa esa mañana con un lonche que le iba a servir a él? Claro que Jesús lo sabía, pero quería ponerle obras a la fe de sus discípulos. ¿Cómo? Buscando a ese niño. Él ya sabía dónde estaba, pero los mandó a buscar la materia prima. Que se movieran con diligencia para que él pudiera hacer una obra de justicia a la fe de sus discípulos. Verso 41, ¿me lo pones? 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Bien, escúchame. Cuando Jesús nota que sus discípulos obedecieron, aún con todo y el montón de preguntas y dudas que llevaban en la cabeza, de dónde conseguirían, que cómo le harían, que cuánto dinero necesitarían, cómo sucedería, con todo ellos fueron, obedecieron y caminaron, y entre la multitud buscaron un recurso, buscaron qué hacer. Cuando Jesús vio eso, fue cuando dijo, a ver, Pedro, Juan, Tomás, Marcos, les habló, ya vi que hicieron actos de fe, ya los vi. Ya vi que movieron los pies. Y yo, siendo justo, no los voy a dejar en ridículo. Ya sentaron a la gente en grupo, ya les dijeron que les iban a llevar comida cuando ni siquiera ustedes han visto nada. Así que yo no voy a permitir que la gente se burle de ustedes. Ustedes ya hicieron lo posible. Ahora me toca a mí hacer lo imposible para ustedes. Tomen, vayan a repartir esto. Ya llevan la bendición mía. Nada les va a hacer falta. Obedezcan y sigan creyendo. ¿Pero qué les dio? 2 panes y peces, no más. Porque quien se mueve por fe tiene de parte suya la justicia de Dios. Te repito, quien se mueve por fe tiene la justicia respaldada de Dios. Quien se mueve por fe tiene la bendición de Dios. Así que escúchame. A la vuelta de un año y a partir de este día, te digo que Dios hará justicia por la fe de sus hijos, por aquello que muchos aquí están creyendo esta mañana. Por un mejor auditorio por la iglesia, por un terreno nuevo, por mejores equipos, por más discípulos, por un mejor negocio, por más almas, por esa casa que necesitas, por ese auto que necesitas, por todo lo que requieres para servir a Dios con más excelencia. Porque cuando tenemos obras de fe, Dios hace justicia a sus hijos. Te lo repito, cuando tenemos obras de fe, Dios hace justicia a sus hijos. Dios lo hace. Ahora, Él es nuestro Padre. Padre significa fuente, raíz.
inicio, proveedor. Pero en la fe todos queremos frutos, pero nuestra confianza no puede estar en los frutos, sino en la raíz, en la fuente, en el Padre. Ahora, el milagro no fue aparecer una montaña de 1000 pescados, no, sino que dice que tomaron los 2 pescados, tomaron los 2 pescados que Jesús puso, 2 pescados en sus manos, y quizá cortados en las manos de los discípulos, no sé. Y cuando ellos metieron la mano, se dieron cuenta que habían 4. Sacaron los 4 pescados y volvieron a meter la mano y había 8 pescados. Y después 16. Y luego 32. Pero igual pasó con los panes. O sea, el milagro no fue que apareció de pronto una montaña de peces y otra de panes. Ellos no vieron eso. Conforme iban dando, la fe se iba multiplicando los panes. La fe iba multiplicando los peces. La fe iba multiplicando. La fe iba multiplicando. La fe iba multiplicando. No veían, creían. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces quizá pienses y digas, Señor, ¿por qué no aparece todo lo que necesito junto de una sola? Señor, ¿por qué no haces el milagro de millones de una sola vez ya? Para comprar esto, para pagar aquello, para de una vez tener el equipo que necesito. Y Dios te dice, no, así no opero yo. Así no hago mi obra yo. Aquí se trata de fe. Tú das un paso y yo te pongo el piso. Tú das un paso y yo te pongo el piso. Tú das un paso y yo te multiplico. Porque cuando tú das un paso, Él está listo con el piso donde vas a poner la planta. Escucha, cuando tú das un paso en el vacío, Dios te pone un piso en el vacío. Y necesitas salir esta semana a dar pasos de fe, creyéndole a Dios que Él te da la fe para el piso que necesitas. Donde necesitas poner tu pie en sus promesas, en su palabra. Es así. Te vas a dar cuenta que de pronto no te van a llegar todos los recursos que quieres. Pero cuando tienes una pequeña obediencia y eres fiel en lo poco, el Señor te presenta lo más en la siguiente pisada. No te vas a explicar ni cómo, pero va a suceder. Así es Dios. Ahora, si los discípulos hubieran dejado de repartir, de dar, dejan de aparecer los panes y los peces. Si los discípulos dejan de ser generosos, si los discípulos de pronto dejan de dar lo que habían recibido de parte de Jesús, si dejan ellos de repartir, dejan de aparecer panes y peces. Así que escúchame bien. Cuando tú dejas de dar, cuando tú dejas de servir a Dios, cuando dejas de ofrendar, cuando dejas de diezmar, cuando dejas de ser generoso, las bendiciones se empiezan a secar. Las bendiciones no las vas a ver multiplicar. ¿Por qué? Porque las acciones y obras de fe te hacen socio con Dios. Mientras tengas acciones de fe, Dios va a respaldar en sociedad contigo lo que estás creyendo para tu negocio, para tu familia, para su gloria. Todos quisiéramos que de la noche a la mañana aparecieran todos los recursos, pero el Señor te dice un paso a la vez. Un paso a la vez. Verso 42. Dice, y comieron todos, ¿y qué cosa? Lo puedes leer conmigo, por favor. Dice, y comieron todos y se saciaron. Y yo declaro que en estos próximos meses comerás y saciarás y te sobrará por la fe que está generando el Espíritu Santo por su palabra en este mediodía, en el nombre de Cristo Jesús. De hecho, te anuncio en el nombre de Cristo Jesús que vas a recuperar aquello que perdiste este año. Lo que te robaron, lo que se descompuso, lo que ya no funcionó de pronto, aquello que te hizo fraude. Tú le vas a creer a Dios y Dios no va a dejar en ridículo tu fe delante de los incrédulos. Así que hoy te anuncio que lo que Dios ponga en tus manos se te multiplicará.
te alcanzará y te sobrará y te saciará y comerás tú y toda tu casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien que lo crea. No pongas tu fe en algo. Haz algo por esa fe. ¿Alguien me escuchó? No pongas tu fe en algo. Haz algo con esa fe. Nos podemos poner de pie un momento, por favor. Y no sé si esta tarde puedes sentir un fuego en tu corazón de creerle a Dios por algo, de hacer algo con lo que Él está poniéndote en el corazón. Dice la palabra que todo lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Hoy tú tienes lo que tienes porque un día lo viste, primero en tu mente, en tu corazón. Y cuando lo viste, lo creíste. Y cuando creíste, trabajaste por ello. Y cuando trabajaste por ello, lo tienes ahora. Es la fórmula. Dice la palabra que todo lo que es en este mundo material, primero fue inmaterial. Jesús vio el mundo, diseñó el mundo en su mente y después habló, trabajó y sucedió. ¿Qué Dios te está poniendo? Es el mismo esfuerzo que cuesta creer que te va a ir mal a creer que te va a ir bien. Es lo mismo, te cuesta lo mismo. Cree que Dios te va a bendecir este año. Cree que te va a dar tu favor. Quisiera que no faltaras mañana a la reunión, no sé en cuál, pero en una de esas reuniones. Quiero darle un seguimiento a esto. Pero no solamente quiero dar una charla como ahorita, quiero predicar sobre esto. Y estoy seguro que Dios va a encender un fuego por tomar lo que tengas y ponerle pies. Ver obras, ver resultados de fe. Amén. Puedes cerrar tus ojos. Padre, aquí estamos creyendo. No creemos, Señor, porque solamente queremos creer. Creemos porque es tu promesa. Creemos porque es tu deseo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Es tu deseo. No es una doctrina de prosperidad, es un deseo del Padre. Y si tú lo deseas, Señor, nosotros no somos quienes se harán a un lado para no recibir tus deseos, porque en tus deseos hay propósito, porque en tus deseos hay destino, porque tú quieres hacer algo, Señor, en nuestras vidas con esa bendición. Poder recibir con una mano y dar con la otra, y mientras pasa de una mano a otra, nosotros poder disfrutar. Bendice a las generaciones, bendice a los hijos, Señor, que ellos puedan comer de la fe que esta generación le puso pies, que ellos puedan ser llevados por los pies de obras que surgieron de haber creído a una palabra en esta generación, y que nuestras próximas generaciones puedan subirse a este vehículo y llegar hasta donde tú quieres. Señor, confiamos y creemos en lo que tú nos has hablado. El mundo está en guerra, en el mundo hay crisis, pero nosotros confiamos en ti. Creemos, Señor, que eres sobrenatural para crear lo que no existe. Si no existe lo que necesitamos, tú sigues siendo creador y lo vas a crear para nosotros. Gracias por esto. Gracias por cada corazón aquí que está latiendo, Señor, por creer en aquello que has hablado esta tarde. Gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastores, por su confianza. Le dejo el lugar al pastor.